corta la yugular, la tráquea, yo caigo desvanecida, sangrándome, pero noto que esta persona toma en brazos a mi hija, María José Monroy Enciso, de 11 meses de edad, y sale del consultorio. Maribel Enciso lleva casi 16 años buscando a su hija. No ha pasado un solo día sin que imagine su rostro o que reviva el fatídico momento en que se la arrebataron de los brazos. Desde entonces lleva en su corazón un dolor que no cicatriza y una pregunta que no la deja respirar. ¿Dónde está María José? La última vez que la vio, su pequeña tenía apenas 11 meses de vida. Era septiembre de 2010 y como cada día Maribel había abierto su óptica en Tecámac, en el Estado de México, sin imaginar que ese sería el escenario de una pesadilla. Nosotros no vamos a perder la esperanza, no vamos a parar hasta encontrar a María José. Seguimos luchando y tenemos la esperanza viva de que ella la vamos a encontrar. La mujer ha dedicado su vida a la búsqueda de su hija. Desde aquella mañana en que todo cambió, no ha hecho otra cosa más que tocar puertas, pedir ayuda y sostenerse con lo único que le queda, que es la esperanza. Cada cierto tiempo encarga retratos con proyecciones de edad, tratando de adivinar cómo luciría su hija a los 3, a los 7, a los 15 años. Imágenes digitales que de cierta manera la acercan un poco más a ella, pero hasta ahora no ha dado resultados. Y lo más devastador es que ni siquiera la captura del hombre que se la llevó sirvió para recuperarla. Él fue arrestado, juzgado y condenado. Sin embargo, su actitud, contrario a dar pistas o certezas de su paradero, complicó mucho más el caso, abriendo un mundo de posibilidades sobre el destino de quien hoy sería un adolescente. Así que pues hoy te voy a compartir todos los detalles, los tristes detalles de este hecho sin precedentes, la forma en que le arrebataron a su hija y lo que la señora Maribel tuvo que presenciar en una experiencia desgarradora que ningún padre debería vivir jamás. Pero antes de la tragedia, Maribel e Iván llevaban una vida normal. Compartían los altibajos propios de cualquier relación, su historia como pareja y una lista de sueños por cumplir. Vivían con la ilusión de ver crecer a su pequeña, teniendo como principal objetivo proveerla de todo lo necesario para verla feliz, no solo en su niñez, sino visualizándola en los años venideros como profesionista. Es por eso que acababan de apostar todo a un negocio que venían planeando desde hacía tiempo. Jamás imaginaron que ese lugar, que representaba una nueva etapa para la familia, terminaría convirtiéndose en el escenario de su peor pesadilla. La pareja se conoció en su época, hablando un poquito más del pasado, de estudiantes. Ambos estaban en la universidad, aunque en carreras distintas. Ella estudiaba optometría y él publicidad, pero por una de esas coincidencias del destino que cambian el rumbo de las cosas, terminaron compartiendo el mismo salón para llevar la materia de psicología. Aunque la atracción entre ellos fue evidente desde un principio, todo parecía quedarse en una simple amistad. Maribel estaba en una relación y por respeto a eso decidieron mantener una conexión meramente cordial. Durante un tiempo fueron solo compañeros, amigos que compartían clases, conversaciones y una que otra mirada que decía mucho más de lo que querían. Sin embargo, la química entre ambos se hizo cada vez más difícil de ignorar y poco a poco Maribel entendió que debía terminar con su pareja de entonces porque ya no sentía lo mismo. Fue en esa época cuando Iván vio su oportunidad e inmediatamente la invitó a una primera cita. Lo que vino después, pues ya sabemos, una relación duradera construida sobre bases sólidas y una visión clara del futuro. Compartían sueños, tanto profesionales como personales, y estaban completamente comprometidos con la idea de construir una vida juntos. Querían una boda, una casa, una familia, de modo que sabían que para lograrlo, primero debían prepararse. Ambos se enfocaron por completo en sus estudios, exigiendo al máximo para poder cosechar los frutos de su esfuerzo. Así, tras graduarse, comenzaron su vida laboral. Maribel consiguió empleo en una clínica oftalmológica donde ganó la experiencia suficiente para empezar a soñar en grande, pues quería poner su propio negocio en algún momento de su vida. Mientras tanto, y por el otro lado, Iván también iniciaba su propio recorrido profesional tras ser contratado por una empresa del sector automotriz. Todo, te das cuenta, parecía marchar bien en sus vidas. Tenían una relación estable, empleos que les daban tranquilidad y frente a ellos un futuro lleno de planes por cumplir. Cuando menos lo pensaron, habían transcurrido ya 9 años desde aquella primera cita que te platicaba. Para entonces se encontraban en el momento perfecto, estables,
seguros del amor que se tenían y convencidos de querer pasar el resto de sus vidas juntos. De esta forma, llenos de ilusión, tomaron la decisión de contraer matrimonio. Ya habían logrado ahorrar para comprar una casa en Tecámac, en el estado de México, y con ese objetivo cumplido, enfocaron sus esfuerzos en el siguiente paso. Maribel llevaba tiempo soñando con abrir su propia óptica y ahora la meta era reunir el equipo necesario para hacer realidad ese proyecto. De igual forma, los 2 primeros años de matrimonio los vivieron intensamente, disfrutando cada momento, cada pequeño logro y cada meta alcanzada. Sin embargo, el verdadero punto más alto de su felicidad llegó el 14 de octubre del año 2009, cuando recibieron el regalo más grande de sus vidas. Aquel día, entre lágrimas y sonrisas, dieron la bienvenida a su bebé. La llamaron María José y desde el primer instante se convirtió en el centro de su mundo. Desgraciadamente, todo ese amor que como padres primerizos estaban listos para entregar, les fue arrancado antes de que su pequeña siquiera cumpliera su primer año de vida. Yo me perdí de sus primeras palabras, de sus primeros pasos, de muchas cosas. Yo tengo mucho amor guardado por mi hija. Entonces el día en que yo la encuentre, yo sabré cómo manejarlo. En sus primeros meses de vida, María José resultó ser una bebé tranquila. Sus padres la describían como muy dormilona, lo que les permitió adaptarse con calma a la nueva rutina. Con el tiempo comenzó a mostrar una personalidad más definida. Era una niña despierta, sonriente y con una energía que llenaba la casa. Todo parecía marchar bien hasta que, a los 6 meses, un incidente repentino les recordó lo frágil que podía ser la vida. María José comenzó a ahogarse de forma repentina y sus padres, desesperados, la llevaron de inmediato al médico. Tras la revisión descubrieron que no se trataba de un simple atragantamiento, sino de algo más complejo. Le practicaron varios estudios y aunque todos los resultados fueron alentadores, el especialista decidió prescribir un tratamiento con medicamento anticonvulsivo. Por fortuna, la respuesta fue favorable. La niña no volvió a presentar episodios de convulsiones y la calma regresó poco a poco al hogar, dejando aquel episodio como un mal recuerdo y una experiencia demasiado amarga. Sin duda, eran el claro ejemplo. Tú te puedes dar cuenta de 2 padres entregados al bienestar de su hija, atentos, amorosos y responsables. Por eso, nada podía justificar lo que estaban a punto de enfrentar. Sobre todo Maribel, quien experimentó en carne propia el martirio de ver a su pequeña marcharse en brazos de un desconocido. Sin imaginar el trágico destino que les esperaba, la pareja finalmente se sintió lista para abrir la óptica con la que tanto habían soñado. Encontraron un local que cumplía con todo lo que buscaban. Les parecía un lugar seguro, rodeado de otros consultorios de distintas especialidades médicas y ubicado en un primer piso, lo que les daba confianza. En mayo de 2010 hicieron realidad ese proyecto. El negocio abrió sus puertas en la calle Héroes de Tecámac, en el Estado de México, marcando el inicio de una etapa que prometía prosperidad, aunque sin saberlo también sería el escenario de la peor pesadilla de sus vidas. Poco a poco fueron adaptándose a una nueva rutina. Cada mañana Iván llevaba a su esposa y a su hija al local antes de irse a trabajar. Ellas pasaban la tarde ahí atendiendo a los clientes y compartiendo tiempo juntas. Ser dueños de su propio negocio tenía una gran ventaja. No necesitaban contratar una niñera ni llevar a María José a la guardería. Para Maribel eso era una tranquilidad enorme. No podía imaginar a su pequeña en manos de alguien más y mucho menos perderse de sus primeros momentos que sabía no iban a volver. Así que a principios de septiembre, la mamá atendió por primera vez a quien desgraciadamente se convertiría en el principal sospechoso de la privación de la libertad de su hija. El hombre, que se presentó como Fernando, llegó al local como cualquier otro cliente. Tocó la puerta y solicitó que le realizaran un examen de la vista. Yo le realizo el estudio, pero pues él dice que regresa después para ordenar sus lentes. Yo tenía ahí en mi negocio a mi hija, María José. Una semana más tarde, la mujer descubriría el verdadero propósito de aquel hombre. Fernando, como dijo llamarse, no era un cliente más, sino alguien con planes muy específicos, una intención que nada tenía que ver con la compra de unos lentes. Todo ocurrió un 21 de septiembre del año 2010. Aquella mañana, como de costumbre, Iván llevó a su esposa y a su hija al local. Se despidió con un beso, le deseó un buen día y partió rumbo a su trabajo, sin la más mínima idea de que estaba viendo a su pequeña por última vez. Regresa este tipo, llega en una bicicleta y con una mochila y me dice que ya va a ordenar sus lentes. Pues yo le permito el acceso a la óptica y él cierra las 2 puertas de acceso.
En ese instante, una sensación de alarma le recorrió el cuerpo por completo. No había razón para que este sujeto cerrara las puertas, pero lo hizo sin dudar. En un abrir y cerrar de ojos, quedó aislada con él y con su hija en un local completamente vacío. El silencio alrededor era inquietante. Los consultorios vecinos no habían abierto todavía para ese punto, pues sus médicos atendían solo con cita previa y aquel día, por mera coincidencia, ninguno estaba presente. Bueno, me empieza a amenazar con una navaja, me empieza a golpear y me pide que deje a mi hija, a María José, como en un colchoncito que yo tenía ahí. Pensando que se trataba de un robo, le pidió que tomara lo que necesitara y se marchara sin hacer daño a su hija. Creyó que así podría evitar lo peor, pero estaba profundamente equivocada. Las intenciones de este tipo iban mucho más allá que hacerse de cosas materiales, de dinero. Él estaba ahí para algo realmente siniestro. Segundos después de aquella súplica, el sujeto comenzó a dar una serie de órdenes. Con cada indicación, el verdadero motivo de su presencia empezaba a quedar al descubierto. No se trataba de un acto impulsivo, sino de un plan ya calculado que estaba a punto de ejecutarse. Cuando me toma por detrás y me empieza a cortar la garganta, pues yo caigo desvanecida, o sea, me caigo y me empiezo a desangrar. Justo en el momento en que Maribel se encontraba en el suelo perdiendo grandes cantidades de sangre, logró vislumbrar algo muy inusual, y es que el perpetrador tuvo el cuidado de tomar un papel, escribir algo y dejar una nota. Aunque no tenía idea de su contenido en ese momento, poco le importó, pues toda su atención estaba puesta en su hija. Sin poder levantarse, con la voz temblorosa en la garganta y el cuerpo debilitándose por la pérdida de sangre, solo pudo mirar cómo el hombre tomaba a la pequeña entre sus brazos y salió del lugar, siendo testigo de su propia pesadilla sin fuerza alguna para impedirla. Segundos después, y pese a un esfuerzo casi inhumano, la vista de Maribel comenzó a nublarse. Su cuerpo, incapaz de mantenerse consciente, perdió la batalla ante la debilidad que le causaban sus heridas. Una vez que el atacante salió de la óptica llevándose consigo a la personita que más amaba, todo se volvió oscuridad, perdiendo así la noción del tiempo. En ese instante no supo si fueron minutos u horas, pero milagrosamente logró recobrar la conciencia. Lo intentó 2 veces, reuniendo la poca fuerza que le quedaba, hasta que consiguió arrastrarse hacia la salida de la óptica. Y es cuando me empiezan a auxiliar y me llevan al hospital. Me hacen una traqueotomía, logro sobrevivir, pero mi hija no la hemos encontrado. Aún convaleciente, despertó en la sala del hospital. La vista le resultaba borrosa, pero alcanzó a distinguir rostros conocidos junto a su cama, y entre ellos el de un oficial de policía. Dirigiendo su vista hacia él, con la poca voz que le quedaba, intentó explicarle lo que había sucedido, sobre todo lo más urgente, es decir, el secuestro de la bebé de 11 meses. Sin embargo, para su sorpresa, el hombre no mostró, ya sabes cómo se manejan las autoridades, ni una pizca de interés ni de empatía por lo que le decía. Su expresión era fría, distante, como si sus palabras no tuvieran peso alguno. Parecía estar ahí únicamente para cumplir con un protocolo, tomar nota y marcharse, sin comprender que cada segundo perdido resultaba crucial para dar con el paradero de una bebé que corría peligro. Para entonces también la nota que había dejado el perpetrador ya era del conocimiento policiaco. La había tomado un uniformado que transitaba por el área al momento de los hechos. Su nombre era Ignacio y fue él quien pidió refuerzos mientras Maribel yacía en el suelo antes de que llegara la ambulancia. Desgraciadamente, el contenido de este papel, escrito de puño y letra por el propio responsable, no tenía más propósito que desviar la atención de las autoridades. Y pues, siendo sinceros, lo consiguió con facilidad. No solo por lo calculado de sus palabras, sino también por la rapidez con la que la confusión se apoderó de la investigación, y esto, aunado a la falta de interés para resolver el caso, tuvo un resultado garrafal. Que si te estás preguntando qué decía este papel, pues ahí te va. La persona que me contrató me dijo que para que aprendas a no meterte con él, y tu hijo me dijo que lo iba a enviar a Sudamérica. Mientras tanto, y a la par, Iván Monroy ignoraba por completo lo que su esposa había vivido. No fue sino hasta casi las 7 de la tarde, regresando un poco en el tiempo, cuando llegó a la óptica para llevar a su familia a casa, que se encontró con una escena totalmente inquietante, pues la zona estaba acordonada y parecía el lugar de un crimen. Ahí una vecina se acercó y con una voz temblorosa le contó lo que había ocurrido. Sintió que el mundo se le venía encima. Sin embargo, lo peor estaba por venir, cuando un oficial le pidió que hiciera memoria de posibles enemigos, ya que había sido señalado como sospechoso. Él
No podía creerlo, no tenía problemas con nadie y la sola idea de estar como sospechoso lo dejó atónito. Aún así trató de dejar a un lado la confusión y se unió a varios vecinos para recorrer los alrededores con la esperanza de encontrar a María José. Buscaron por calles, comercios y rincones cercanos, pero lamentablemente no hubo ni rastros de la pequeña. Poco después, uno de los agentes le informó que debía ir al hospital para reunirse con su esposa, quien milagrosamente había sobrevivido a un ataque que pudo haber sido mortal. Desgraciadamente, para entonces la mujer ya estaba siendo intervenida en el quirófano, de modo que para tener una conversación tuvieron que pasar varios días en lo que se recuperaba. Ya más adelante el encuentro fue fatídico. Entre 4 policías y un montón de sentimientos encontrados, la pareja se vio a los ojos dejando en ese gesto todo su dolor. Tranquila, te prometo que la voy a encontrar. Fue lo único que pudo mencionar Iván, sin tener idea que su búsqueda se vería afectada por convertirse en uno de los principales sospechosos en la desaparición de su hija. Y eso era justamente lo que el verdadero culpable quería dejar en esta nota que te platicaba. Y es que el señor Monroy fue investigado, señalado por los agentes y cruelmente torturado en interrogatorios de más de 24 horas sin comer y sin tomar agua. Sin embargo, era cuestión de tiempo para que las sospechas en su contra comenzaran a disiparse. Principalmente gracias a Maribel, quien por medio de una hoja y un lápiz hizo su declaración describiendo también muy detalladamente al perpetrador. Se hizo además un retrato hablado y se divulgó por los alrededores. Si bien era de vital importancia para la investigación tratar de descifrar las palabras de aquella nota, lo más importante radicaba en encontrar al sospechoso. Este hombre tenía en sus manos a una inocente todavía bebé y nadie tenía idea de lo que era capaz de hacer. Después de un mes, este tipo cae porque una chica de 14 años lo denunció como su violador. Entonces fue gracias al retrato hablado que pudieron identificar a este sujeto, cuya vida parecía estar rodeada de abusos y crímenes en contra de menores. Su verdadero nombre, para empezar, era Geyser Crespo García y no Fernando, como lo había indicado anteriormente. Tenía 27 años y cumplía detalladamente con todas las características emitidas por Maribel para el retrato hablado. Por eso los oficiales no dudaron en llamarla cuando cayó en la comisaría por la denuncia de su nueva víctima, resultando sorpresivamente en que se trataba nada más y nada menos que del secuestrador. Maribel lo identificó de inmediato. Por un momento creyó que aquello sería el primer paso para volver a ver a su hija. Sin embargo, la ilusión se desvaneció pronto. Este tipo no tenía intención alguna de revelar información sobre su paradero y con su silencio comenzó para ella una nueva lucha, igual de desgastante que la primera. Este sujeto de 27 años arrastraba un largo historial de delitos. No solo acababa de ser acusado por abuso íntimo de una menor, sino que a raíz de los hechos también tendría que enfrentar cargos por secuestro, intento de homicidio y otras violaciones a la ley que irán saliendo a la luz poco a poco, todas ellas relacionadas con el caso Enciso, ya que, para sorpresa de las autoridades, tan pronto fue interrogado con respecto a ello, decidió confesar con lujo de detalle todo lo que ocurrió ese día. Dice que la arrojó a un canal de aguas negras. Sin embargo, usos de la Marina, Protección Civil, entraron al canal de aguas negras y no encontraron nada. Crespo admitió haber llevado a cabo un plan macabro que, según su propia versión, terminó con la muerte de la pequeña tras someterla a un verdadero infierno. En su confesión explicó paso a paso todo lo que hizo desde antes de entrar a la óptica, comenzando con un perturbador acecho sin que Maribel lo supiera. A ella y a su bebé las estuvieron vigilando desde las primeras horas de la mañana, pues el sujeto esperaba el mejor momento para proceder. Evaluó también el panorama hasta que, en punto de las 5 de la tarde, decidió ingresar al negocio. Sabía que la propietaria le daría rápido acceso ya que tenía el antecedente del examen de la vista al que ya te había platicado, y con el pretexto de querer ordenar los lentes se paró al otro lado de la puerta con una sonrisa. Posteriormente escribió prácticamente lo mismo que dijo Maribel, excepto por un detalle, y es que fue en ese momento cuando las autoridades comprendieron el motivo de la nota. Lo hice para despistar a los policías. Fue lo que admitió, lo cual le resultó bastante bien, pues tomando en cuenta todo el tiempo que perdieron durante la investigación, culpando al padre de la víctima. Y después de escribir el mensaje, tomó el monitor de una computadora a la niña y se marchó en su bicicleta. Todo esto posterior a lastimar a Maribel y darla equivocadamente por muerta.
Pero por otra parte, estos detalles llamaron muchísimo la atención, sobre todo en los padres de familia que no podían creer que el hombre hubiera manejado con la niña y el monitor por aproximadamente 20 minutos, justo como lo dijo en su declaración, y que nadie los detuviera. Ahí bueno, es una prueba de que pues está mintiendo, de que lo más probable es que él ya lo estaban esperando afuera. Esta persona no actuó solo. La ausencia de un cadáver y las inconsistencias en las declaraciones de este hombre hicieron que tanto la mamá como Iván comenzaran a sospechar que este tipejo tenía un cómplice, incluso hasta más de uno, que seguramente todo se trataba de algún plan para obtener dinero a cambio de la pequeña u otras hipótesis parecidas, pero peor aún porque la parte final de su testimonio rozaba ya en lo absurdo, pues según él aseguró que después de llevarse a la pequeña la presentó ante su familia como si fuera su propia hija. Les contó que la madre era asidua a los estupefacientes y que por ese motivo había decidido rescatarla. Sus padres, desconfiados, comenzaron a interrogarlo, querían ver documentos que probaran sus palabras, pues sabían que de no poder justificarse la acusación de secuestro sería inevitable. Y entonces, al notar la desconfianza de sus padres, decidió llevarse a la niña a la Ciudad de México, a casa de una prima, y le repitió la misma historia que ya había contado. Sin embargo, para entonces, la noticia de la privación de la libertad de una bebé de 11 meses y su fotografía circulaban por toda la ciudad, así que, temeroso a ser reconocido, optó por trasladarse a Tultitlán, donde rentó un cuarto para ocultarse, en el que, según su versión, vivió días de angustia y miedo constante a ser descubierto. Finalmente, esa presión lo llevó al límite el 2 de octubre del año 2010 y decidió deshacerse de ella de una forma sumamente desgarradora. Relató que la ahogó, envolvió el cuerpo en una cobija junto con un bloque de concreto y lo arrojó a un canal de aguas negras en el municipio de Nextlalpan, el mismo lugar que Maribel ha mencionado en múltiples ocasiones. Y es así que esta declaración pues da paso a una búsqueda exhaustiva. Elementos de distintas dependencias se coordinaron con un único objetivo, que era encontrar el cuerpo de la pequeña. Sin embargo, pues todos los esfuerzos resultaron inútiles, y es que el canal fue revisado una y otra vez, pero no se halló rastro alguno que confirmara la versión del sujeto. Por desgracia, las autoridades, en lugar de poner en duda aquel relato, parecían aferrarse a él. Justificaron su falta de acción argumentando que la niña ya estaba sin vida, como si su único propósito fuera confirmar esa versión en lugar de desplegar un operativo que contemplara la posibilidad de encontrarla con vida. Incluso, para que te des una idea, pasaron por alto un detalle inquietante, y es que, a pesar de provenir de un origen humilde, el perpetrador había logrado contratar a un abogado privado. Tampoco dieron mayor importancia a lo que se encontró en el cuarto donde se hospedaba antes de su captura. Ahí había indicios perturbadores: comida y ropa de bebé en grandes cantidades, como si en ese lugar hubieran estado más niños en algún punto. Entonces, y dadas las circunstancias, Maribel pensó que su hija posiblemente hubiera sido adoptada ilegalmente por una familia, asumiendo así la posible participación de este tipo en una banda de secuestradores. Todo está en que él está mintiendo, está encubriendo a personas más, y por eso es de que no quiere hablar y no quiere decir la verdad en donde, pues sí, a quién entregó a María José. Lamentablemente, los padres solo obtuvieron evasivas e incluso burlas por parte de las autoridades, quienes decidieron aferrarse a la versión de este sujeto y con ello ignoraron todas las pistas que apuntaban a que la niña probablemente seguía con vida. Y así fue transcurriendo el tiempo hasta que un nuevo equipo en la fiscalía tomó el caso y lanzó un boletín de búsqueda, dándole finalmente la razón a Maribel e Iván. No obstante, todos los intentos hasta ahora siguen siendo en vano, incluso un careo entre la mujer y el perpetrador, en el que tuvo la oportunidad de enfrentarlo visitándolo en prisión. De igual manera, Crespo fue sentenciado en el año 2016 a 82 años de prisión por múltiples delitos, entre ellos el intento de homicidio contra Maribel y la desaparición de María José. Sin embargo, ni la condena más severa logró que revelara la verdad sobre el paradero de la pequeña. Que de igual forma las esperanzas de obtener una confesión se desvanecieron por completo cuando, dentro del penal, tuvo lugar un altercado que lo dejó gravemente herido. Las secuelas de aquel incidente le arrebataron la capacidad de comunicarse efectivamente, cerrando así pues
una de las pocas vías que quedaban para conocer lo que realmente ocurrió. A la par, los padres de María José la siguen buscando, evidentemente, y a pesar de que hoy sería ya una adolescente, no han dejado de compartir imágenes de cómo se vería en la actualidad, siempre guardando el deseo de volver a verla y recuperar todo el tiempo perdido, que esperemos en algún punto se logren reunir de nuevo. Y si llegaste hasta este punto del video, sería de mucha ayuda que te suscribas al canal y, ¿por qué no?, ayúdame a compartir el video y quizás podamos poner un granito de arena para llegar a encontrar a María José.